La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy un día muy especial para nosotros porque todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo para ustedes desde Phoenix, Arizona. Un saludo muy especial a mis hermanas, a mis hermanos. Aquí estamos transmitiendo y estamos contentos de poder transmitirles y hablarles y decirles cuánto nosotros les estimamos, les amamos y creemos fielmente que todos los días Dios está obrando de una manera extraordinaria. Y todo el tiempo Dios pone en nuestros corazones, todo el tiempo Dios está comunicándose con nosotros para exponer algo que sea para alimentarnos, para edificarnos, para dejar de vivir la manera incorrecta, ¿verdad? Porque la palabra, toda la palabra es inspiración de Dios y la habilidad que tiene la palabra de Dios es instruirnos y capacitarnos en lo que es la dimensión del espíritu en nosotros, ¿no? Y he estado muy interesado yo en darme cuenta y preguntando, Dios, ¿por qué muchas personas no se está dependiendo de ti? Y pues son personas que te aman, son personas que te buscan, son personas que están deseosos por un cambio en sus vidas y genuinamente yo puedo encontrarme personas que tienen esa actitud correcta, pero tenemos la realidad de que no se han percatado muchos en la realidad que hay, en la condición que ellos se encuentran. Se ha enfocado mucho en lo que es la tradición, las costumbres cristianas, más que en la revelación bíblica de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros realmente usáramos la inteligencia que tenemos natural, pues todos queremos lo bueno, todos queremos lo mejor. Pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros cómo nos estamos desarrollando espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso va a determinar una manera de cómo vives en toda área, en todo aspecto y en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque podemos recitar versículos bíblicos que podemos decir: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortalece. Y sin embargo, la realidad es otra. No estoy hablando que en general eso sucede, pero creo yo que en un 90% de las personas que asisten a organizaciones cristianas están sufriendo, están batallando. Y creo yo fielmente que necesitamos así urgentemente escudriñar a fondo las escrituras y profundizarnos en las escrituras, meternos en la escritura, porque la palabra de Dios dice es viva y es eficaz. La palabra viva tiene un significado profundo. La escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está escrito
en el libro de Juan 3:16. Ese es el versículo de Juan 3:16. Son versículos que ya sabemos, pero queremos acomodar lo espiritual con lo espiritual. Fíjense que no dice amó a los cristianos o amó a otras organizaciones. No, dice amó al mundo. Jesús ama. El Padre contempló al mundo completo. Él no puso un limitante. Él no puso, no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él lo dio. Él dio la salvación. ¿Sí? Inclusive las personas que practican ideologías supuestamente cristianas pelean por su verdad. Y si vemos aquí, ni Dios lo hizo. De tal manera amó Dios al mundo en general. Jesús es amor. El que vino es el amor. Y dice la Escritura que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda. En otras palabras, podríamos decir, no viva mal. ¿Por qué? Porque si vemos lo que es el acto de la redención de nuestro Señor Jesucristo, se van a dar cuenta que Él murió pagando el precio por ti y por mí de todo lo que nos correspondía cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué era? Todo tipo de maldición. Estábamos viviendo bajo el maligno, pero vino el regalo, vino Cristo por Dios y pudiste dar el paso de fe y creíste. Y ahora nosotros, al momento que nosotros creemos que realmente nacimos de nuevo, ¿sí? Como está escrito ahí en Juan 3, versículo 3, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si realmente aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú naciste. O sea, no puedes decir no tengo vida espiritual, pero dada las circunstancias a cómo nos metieron las religiones, las costumbres, las tradiciones cristianas, ¿sí? Hemos cambiado. Y hoy hablaba con mi compañero Camilo de cómo hablamos con personas. Les dices una cosa y hacen otra cosa. Le digo, ¿por qué? Y eso me ayudó a entender a mí por qué las personas no viven, estoy hablando de cristianos, no viven las cosas de Dios conforme a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice una cosa y nosotros aplicamos otro entendimiento. ¿A qué se debe que nosotros aplicamos otro entendimiento? A que nosotros mismos no nos percatamos con quién estamos hablando. Estamos hablando con Dios. Dios nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque tengo vida nueva, nací de nuevo, tengo una vida nueva. Dice, no puede ver el reino de Dios, el que no nace no puede ver. Quiere decir que yo sí puedo ver el reino de Dios. Y es a través de su palabra el reino. Que yo puedo vivir el reino. ¿De qué me serviría verlo y no vivirlo? Y me he dado cuenta y me he percatado que la razón de que muchas personas no están viviendo la vida genuina es que no consideran que han nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo es una realidad en cada cristiano que genuinamente sabe que confesó a Cristo. Y tiene que estar consciente que tiene una vida nueva y esa vida nueva tiene una manera de vivirse. Y esa manera de vivir
es la vida que vino de lo alto. Es la nueva criatura. Y por no pasar por alto, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estoy hablando de que la nueva criatura tiene que operar ahora, tiene que funcionar, tiene que ejercer la vida nueva. No el hombre carnal. Es por eso que Dios al hombre espiritual, ¿sí?, Dios le concede por tener vida nueva, le concede ser el lugar santísimo. Es donde viene a habitar la persona del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y hoy te voy a hablar del templo del Espíritu Santo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre reyes, sacerdotes, y posaba sobre de ellos y realizaban lo que Dios mandaba hacer, y el Espíritu Santo se retiraba de ellos. Ahora no, hermano, ahora está permanentemente en ti y en mí. Y eso es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque cualquier detalle que no se hace conforme el reino de Dios, ¿sí?, trae inmediatamente una reacción en la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se va a asociar a ninguna organización, no se va a asociar con ideologías de hombre, porque Él es santo, Él es la autoridad suprema, Él es Dios. Entonces, si usted quiere un cambio radical en su vida, tenga en mente que tiene una vida nueva. Tenga realizado que usted tiene que vivir. El cristianismo no es vivir la vida como tú la quieras vivir o como tal denominación dice que la tengas que vivir. No. Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Ahora, la abundancia de vida está en el Espíritu de Dios, en nuestro espíritu. Ahí está la abundancia. De aquí mana todo. De tu interior correrán ríos de agua viva. De tu interior es allí donde tú y yo tenemos la certeza de que vamos a vivir la abundancia de Dios. La vida Zoe se manifiesta. Ahora está permanentemente el Espíritu Santo en nosotros. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, somos espíritu, tenemos el alma y vivimos en un cuerpo. Hermanos, tal vez alguien diga: oye, este pastor no quiere salir de donde mismo. Y no voy a salir de donde mismo hasta que estés convencido de que eres una nueva criatura y que eres templo del Espíritu Santo. Porque si usted no realiza, no se revela en su espíritu de que usted es una nueva criatura y que usted es templo del Espíritu Santo, no puedes vivir la dimensión del reino de Dios. No hay un método ajeno a ese. No hay un sistema. ¿Por qué? Porque si tú sabes que el Dios de nosotros edifica su iglesia, ¿sí?, si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Todos aquellos que quieren convencer a la gente, no puedes convencer a la gente para que crea. No, creer con el corazón es la clave fundamental. Leí ahorita: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le hago la aclaración que la vida eterna no va a empezar el día que usted se muera. La vida eterna está en usted desde el momento que usted es salvo. Pero es necesario saber que eres una nueva criatura. Y tengo que aprender a vivir esa nueva criatura. ¿Cómo aprendiste a vivir la vida? De bebé dependías totalmente de tu mami y de tu papi. La mamá te amamantó, la mamá te hizo crecer, la mamá te enseñó a comer, la mamá te comenzó a enseñar lo más indispensable,
cómo se agarra la cuchara, cómo se come, ir al baño. Así fue la naturaleza de todos nosotros, en lo natural. Tuvimos un ayo, tuvimos alguien que nos mantuviese. Me acuerdo con los niños que han llegado bebés aquí, que aquí en la iglesia han aprendido a gatear, han aprendido a caminar unos, que ahorita ya son adultos. Y agradezco a Dios porque inclusive una madre de ellas no sabía que la niña ya caminaba. Y de repente la mamá vio caminando a su niña y dijo, ¡wow! Y no la había visto caminar. Sí, pero pues una hermana atrevida pues la agarró a la bebé y la puso y comenzó a caminar. Entonces, y posteriormente se va desarrollando la vida natural. Pero viene integrado un chip en todos nosotros que nacimos de padre y madre natural. Ese chip, esa información genética de pecado, esa información que tu mamá no te enseñó a pelear, tu mamá no te enseñó a pensar mal, tu mamá no te enseñó todo lo malo. ¿De dónde vino eso? ¿Por qué todos nacemos con eso? Porque es la naturaleza del pecado, la naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza se acaba, se quiebra, se rompe, se va. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador, ahora tenemos la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es donde debe estar el enfoque. Por eso la Escritura nos dice, medita de día y de noche en la palabra. Medita en la palabra. ¿Por qué? Porque la nueva criatura que nace, y hago esta aclaración porque muchos quieren procesos, y ponga mucha atención en lo que voy a hablar. Dígame usted qué proceso usó Adán cuando Dios lo formó, cuando Dios puso el soplo de vida en él. Él no usó mamadera, él no usó chupi chupi, él no usó pañales, él no tuvo una mamá que lo mamantara. Fue creado por Dios y Dios sopló el hálito de vida, el espíritu de vida. Ese mismo espíritu que es el que está ahora en ti y en mí, porque aún no había existido la separación de Dios. Y en el momento que uno nace, espiritualmente hablando, quiere procesos. Y ahorita hay una competencia de procesos para todo. Y yo un día dije, Señor, algo anda mal. ¿Y qué está mal? Querer desarrollar la vida espiritual como se desarrolló la vida natural. Y eso no concuerda una con otra. ¿Por qué? Porque una era vida carnal, natural, y la otra era vida que estaba bajo diabólica, una vida guiada por espíritus. Y ahora nosotros tenemos una vida nacida de lo alto, donde inmediatamente se te abre el entendimiento, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ya tienes una inteligencia espiritual, una inteligencia de Dios, por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué crees que nosotros, cuando nacemos espiritualmente, estamos completos en Cristo? No hay procesos, estás completo en Cristo. Ahora, sí necesitamos el formarnos como discípulo para aprender a vivir la vida del reino, la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hay una manera de vivir, y por eso el Señor claramente dijo, vayan y hagan discípulo. Esa fue una instrucción. Ahora nosotros
necesitamos confrontarnos a nosotros mismos y decir, realmente me estoy formando como un verdadero discípulo. Ahorita te voy a decir la razón y el por qué. Porque puedes saber todos los versículos bíblicos de la Biblia, pero no estás viviendo la Biblia. Hay momentos que llegan enseñanzas muy buenísimas. Buenísimas. Pero si no está activa la vida espiritual del hombre, ¿de qué le sirve la enseñanza? ¿Por qué? Porque no puedes llevar a cabo el conocimiento espiritual a la capacidad natural. Quiero aclararte una cosa que es muy importante y es de vital importancia. Y quisiera buscarlo, mejor dicho, lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque ahí parte todo parte de ahí. Si usted tiene Biblia, te voy a invitar a que vayas a Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz. Fíjate el estado de una persona que nace de nuevo. Ya tienes paz. Ahora, si tú te pones a dejar llevar por los sentimientos, automáticamente va a gobernar los sentimientos de la carne. Pero la paz, aquí no dice, vas a sentir la paz. La paz es un estado que Dios dice, esto es para el que cree. Lo voy a volver a leer, querida hermana, querido hermano. Está escrito en Juan 3:16. Para todo aquel que en él cree, no se pierda. En el momento que tú le das importancia a las emociones, ¿sí?, al sentimiento, automáticamente esta paz no va a operar en tu vida. Justificados pues por la fe. La justificación es por la fe. Por fe tengo paz. Óyeme, pero tienes un problemón allá. Tengo paz. Y por el Espíritu veo la paz. No puede ver el reino de Dios. Pero sí, qué casualidad que eres cristiano, hablas en lenguas y sigues viendo lo que no debes de ver. Ese es el problema fundamental, de que la persona no sabe lo que dice en Juan 3. El que no nace de nuevo no puede ver. Pero si naciste de nuevo, tú puedes ver. ¿Por qué? Porque Dios dice que tú puedes ver. Aleluya. Hermanos, es tiempo de despertar y decir, oye, pues la culpa es mía. La culpa es nuestra. Cuando nosotros pasamos por alto la revelación de la palabra. Lea usted mismo ahí en Romanos 5. Yo no estoy leyendo versículos bíblicos y te estoy exponiendo dónde está el problema. De que la Biblia le dijo, Jesús le dijo al Nicodemo, hey, Nicodemo, si tú no naces, no puedes. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver. Y luego puso en el versículo, es lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿De dónde nació esta paz que dice aquí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay división con Dios. No hay una unión de amor con Dios. Tenemos paz para con Dios. Oye, si tú estás en buen estado con Dios, ¿por qué sigues mortificado?
¿Por qué no estás pensando en grande? ¿Por qué no estás viendo las cosas de Dios? Y esto fue por medio, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el mediador? Jesús. Jesús hizo posible que ahora nosotros tengamos paz con Dios. Yo puedo llegar y sentarme y decirle, papá, aquí estoy. Pero la denominación o la organización me está diciendo, tienes que ir a un proceso y que acá. No, y que ni un proceso hay aquí. En el momento que yo soy hijo, soy heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo, y estoy justificado después por la fe, porque por la fe ahora tengo paz para con Dios. Porque esta fe que dice aquí, ese tipo de fe que está aquí, justificados pues por la fe. ¿Cuál fe? La fe que nace por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. Y la palabra de Dios es espíritu. Veamos la realidad maravillosa que es esto. El que no vive el orden de Dios, en el orden de Dios, siempre va a pensar en el desorden que él cree. Pero el que medita, dice la palabra, medita de día y de noche. En la palabra. Medita la palabra. O sea, meditar es analizar, escudriñar lo que Dios dice. Dice la escritura ahí en Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La vida nueva, la vida nueva que vino a nosotros. Él vino y nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, prácticamente lo que estoy estableciendo aquí, que es una realidad, que la persona del Espíritu Santo es una persona y que ahora está en ti y está en mí. Ahora, lo único que tienes que saber y que lo tienes que grabártelo muy bien es saber cómo estás formado. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ahora, si yo soy espíritu, vamos por partes. ¿Por qué? Porque si yo soy espíritu, tengo que saber cómo vive el espíritu y cómo se relaciona con la persona del Espíritu Santo. Tal vez alguien diga, no, sí. ¿Por qué? Porque el alma tuya sirvió al viejo hombre. Toda la información del viejo hombre, sí, la procesó tu alma que tú tienes. Él sabe todo. A veces vas por una parte o ves algo que te recuerda algo de hace 15 años. ¿Por qué? Porque te lo trajo a memoria la información que tienes en el consciente y en el subconsciente. El alma de nosotros trabajó para el hombre pecador. Ahora que somos salvos, dice la Escritura, renovaos vuestra alma con la palabra de Dios. Cuando yo renuevo el alma, es cuando estoy formándome como discípulo. Porque ahora estoy tumbando lo de la alma, la mentira por la verdad. ¿Cuántos saben que la mentira cae cuando la verdad llega?
Entonces, el tipo de verdad que tiene que llegar para renovar el alma es la palabra revelada aquí adentro. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es la palabra. Por eso es bien importante que nosotros tengamos una naturaleza santa siempre, una actitud correcta. Porque una vez que tú tengas condenación, culpa, malicia, orgullo, el orgullo se disfraza, tiene un closet de disfraces que Hollywood le da bola. El orgullo se disfraza de lo que tú menos te imaginas. Pero cuando la personalidad del orgullo se confronta con la palabra, queda desnudo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre. Y la verdad siempre va a durar, siempre va a perdurar, porque es exactamente ese espíritu, es Dios. Yo y la palabra uno somos. Entonces no importa el disfraz. Lo único que tú tienes que hacer es decirle a tu alma, como el rey David le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Ahora tú le vas a decir a tu alma. No te estoy preguntando que si quieres aceptar, te estoy dando una orden. Qué casualidad que nos enseñan a usar el poder de la palabra de fe. Te duele la rodilla y le hablas a la rodilla y en el nombre de Jesús le estás hablando para que la rodilla sea sana. No le puedes hablar ahora a tu cerebro. Háblale al cerebro, dile, cerebro, ya se acabó tu rollo. Ahora sirves al espíritu, nacido de nuevo. El alma tuya aquí opera. Tú no puedes renovar la mente del alma si no renuevas el alma primero. Porque la mente es la mentalidad que tú tienes. Hasta que no renueves tu alma vas a renovar tu mente carnal. Porque en el espíritu que está acá adentro ya, que ya vive aquí adentro de mí, yo tengo la mente de Cristo. Entonces cuando la mente de Cristo está de acuerdo con lo que tengo ya ahora en mi alma, eso la Biblia le llama el tipo de fe de Dios. Porque con el corazón creo, con el hombre interior he creído, pero con la boca confieso para la salvación. La palabra nos enseña prácticamente que renovar el alma no es algo automático. Renovar el alma conlleva la formación de un discípulo. Por eso estoy dale y dale, que tú tienes que formarte como un discípulo. Usted no puede vivir la vida espiritual en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, hermano. Está escrito en la Biblia. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso lo encuentras en Juan capítulo 3, versículo 6. Entonces, lo que es la carne y lo que es el espíritu. Nosotros tenemos que cuidar el crecimiento espiritual y velar con temor y temblor por la nueva vida que Dios nos dio, porque es una vida preciosa, es una vida poderosísima, que ya está la unción del santo, ya está en ti. Usted puede decir en este momento, a partir de hoy yo voy a ejercer el reino de Dios, voy a vivir la verdad de Dios, voy a permanecer en Dios. Pero es su decisión, no mía. Mira lo que dice la escritura aquí. En el capítulo de Romanos, nos dice en el capítulo 6, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
todos los que hemos sido bautizados, aleluya, en Cristo. ¿Cómo se bautiza en agua uno? Se mete al agua y sale. Es un símbolo. Sí, el bautismo. Y es un mandato. El que creciere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿cómo te bautizas en Cristo? Te sometes a la palabra. Estás en la palabra. ¿Ok? Dice la Escritura: ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. O sea, prácticamente te sometiste a esa muerte. Listen to me. Escuche claramente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está escrito, Romanos 6, versículo 4. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. No dice vas a tener un proceso. Hazlo. Si ya Cristo ya lo hizo por mí, soy libre completamente. Puedo andar en vida nueva, creyendo que todo lo puedo en Cristo porque Él es la fuerza mía. Que tengo que ir renovando mi alma, sí, eso tengo que ir haciendo, renovando mi alma, pero lo que ya tengo aquí es mío. Porque si fuésemos plantados juntamente con Él, porque si fuimos plantados juntamente con Él, seremos semejantes a su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fíjate, la Biblia habla del tiempo pasado, el hombre fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado, ahí le va, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Usted cree en Jesús? Si dice sí. ¿Y usted no cree que usted ya murió? No, pues al pecado. No, pues no. A ver. Ubíquese. ¿Crees o no crees? Porque la Biblia dice que esto es posible, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos hecho de una religión de la palabra, queriendo meter lo natural a lo sobrenatural, y eso no es posible. Aquí dice claramente, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Pero vea algo, y sí es una condición. Morir con Cristo, aquí dice, y si morimos con Cristo, creemos también que vivimos con Él. No es lo mismo vivir sin Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ojo, así igualito tú y yo, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos.
Tienes que considerarte muerto, si no, no vas a poder vivir la nueva vida. Es imposible. Es imposible. Hermano que me está oyendo, ponga mucha atención. Lea usted Romanos el capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Tú te presentas ante Dios vivo, en la vida que Él nos dio, la nueva vida, la vida Zoe. Como vivos de entre los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por gracia somos salvos. Y esa gracia está en nosotros, esa habilidad. Podríamos decir, la gracia es la provisión de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana que me está escuchando, léalo en su casa. ¿Por qué le invito a que usted lo lea? Para que le pregunte al Espíritu Santo. Si usted genuinamente ama a Dios, pregúntele a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a capacitar, te va a enseñar. Ahorita yo te estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Pero la revelación es el Espíritu Santo que te la puede dar. Aunque la palabra que estoy leyendo es espíritu, pero muchas veces llega aquí y luego comienzas a pensar cosas. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y la realidad es algo bien tremendo eso. Aleluya. Hermano, hermana que me está escuchando, si usted quiere acabar con todo tipo de sufrimiento, todo tipo de fracaso, todo tipo de dolor, confusión, así acribillarlo. Si permaneces en mí, dice el Señor, permanecer en Él es a la manera de Él. Por eso, ahora que nosotros somos templo, ¿sí?, del Espíritu Santo, tenemos la ayuda idónea. Tenemos la ayuda, es Dios mismo. ¿Por qué crees que todo lo podemos? Porque Dios mismo, a través de su Espíritu, trata con nuestro espíritu. Y nuestra conciencia nos va a dar testimonio de decir no a lo que tengo que decir no, y decir sí a lo que tengo que decir sí. En Romanos 8, la Escritura nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. En el cuerpo están los deseos, están los sentidos, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso al que tiene vida y no al que está muerto? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer ese switch? Y permanecer. Así como Cristo fue recibido en tu espíritu, usted necesita y yo necesito permanecer en la verdad. Por eso, cuando la palabra nos dice, conoceréis la verdad. Y conocer no quiere decir, ya sé qué dice la Biblia. No. Conocer quiere decir, ya la Biblia entró a mi espíritu. ¿Sí? Cuando a María le dijo el ángel, vas a concebir
a un varón, a un niño. Le dijo la Virgen al ángel: no conozco varón. Quiere decir, no tenía intimidad con un hombre. Y ya le dice: vas a concebir por obra del Espíritu. Si la palabra es Dios, si la palabra es Espíritu, ¿cómo la concebimos nosotros? Por el Espíritu. El Espíritu sabe que tú y yo creemos o no creemos. Pero cuando tú dices yo creo y ya está en mí, la aceptaste. El Espíritu Santo te ayudó a que se revelara en ti. Dice la Escritura aquí: pero si Cristo está en vosotros, y quiero que tomen nota de ese pero, si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El nuevo hombre vive por Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjate que dice: vivificará también vuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo que ahora está en ti, y te invito a que vayas a 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Aleluya. Mira lo que dice la Escritura ahí en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? El cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Yo no soy dueño de mí, Él es dueño de mí. Vean la importancia que tiene. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora tú y yo somos templo, el lugar santísimo, donde permanentemente está el Espíritu Santo, hermano. ¿Hay algo que Él no sepa siendo Dios? ¿Hay algo que Él no pueda? Ahora, si Él tiene la facultad de vivificar mi cuerpo, darle vida a mi cuerpo, como dijo el apóstol: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. O sea, aplicaba la fe. Pablo, te aseguro que lo que le pasaba aplicaba la fe, ya sea personal, mental, físico, o de los planes que Dios le daba. Si Dios le hablaba y le decía va a tal parte, por fe iba. Por fe se movió toda su vida. Todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sin excepción, los apóstoles, fueron excelentes maestros de la palabra. Porque lo que hemos visto y oído, dice, pues anduvieron con Jesús.
Aleluya. Mira lo que dice en 1 Corintios 3:16. Aleluya. Dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahí viene algo tremendo. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para Dios, usted es santo, porque habita Él ahí. El Dios omnipotente, el Dios poderoso. Tenemos que despojarnos, hermanos, de la religión. Totalmente. Quiero invitarte, sí, ahí a 2 Corintios 6:16. Aleluya. Ahí mismo dice la Escritura: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Muchos no piensan, pero muchos cristianos tienen ídolos mentales. Tienen ídolos emocionales. Esos ídolos para ellos son más valiosos. A lo mejor es tu esposo, tu esposa. A lo mejor son los hijos. El trabajo es un ídolo. Muchos dicen: ay, qué bendición, tengo muy buen trabajo. Entro a las 5 de la mañana y salgo a las 9 de la noche. ¿Usted cree que es esclavo? No. No. Deja que Dios tenga cuidado de usted y tome decisiones correctamente. Hable con Dios. Dile: Señor, líbrame de esto. Dice la Escritura: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Y te puedo dar otros versículos bíblicos que son muy buenos, donde nos dice lo que somos. Ahora somos templo del Espíritu Santo y Él quiere operar a través de ti. No le digas a Él qué tú quieres hacer. Dile: ¿qué quieres hacer conmigo? Si tú no hablas así con Dios, tú vas a seguir poniendo las reglas. Y el Señor ya puso su palabra. Por eso dice lo que acabamos de leer ahorita ahí, en 2 Corintios 6:16. Léalo en su casa. 6:16. ¿Por qué? Porque los ídolos son mentales. Hay unos que todavía los tienen físicos. Pero va a llegar el día donde se van a dar cuenta que Dios es un Dios celoso y no quiere a nadie en su lugar. Me decía una persona el día de ayer, un joven que encontré en un súper: yo le tengo mucha confianza, me dice, a tal personaje espiritual. Yo le tengo mucha confianza. Sí, le digo. ¿Y por qué no le tienes confianza a Dios? Porque Él es el que hace la realidad.
pero la gente no sabe que tiene acceso directo para sentarse con él, con su papá. Por eso es bien importante que si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, tienes que buscar una iglesia de palabra y de espíritu. Es indispensable para tu formación. ¿Por qué? Porque tienes que saber cómo opera el hombre creado por Dios, a su imagen y a su semejanza. El hombre nacido de nuevo tiene una manera de operar con el hombre interior. El hombre interior recibe instrucciones del Espíritu Santo y camina. Y vas a ver que lo que hace ese hombre va a ser certero, una cosa tras otra, certero y certero y certero y certero. ¿Por qué? Porque ya está agendado el proyecto de Dios. No podemos decirle a Dios, no, cámbialo. No. Por eso Él quiere que tú veas el reino de Dios. Que entres dentro del reino, te adentres al reino de Dios. Es 100% espiritual, por eso los dones espirituales mucha gente no lo practican. ¿Por qué? Porque no están dentro. Pero lea todos los versículos donde usted es templo del Espíritu Santo y cada mañana levántate y di, soy templo del Espíritu Santo. Ahora aquí adentro habita el Dios mío. Mi Dios está aquí. Y tú tienes el privilegio de hablar con Él con convicción. Te invito a que continúes todos los días de tu vida buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque de ahí vas a seguir instrucciones del Espíritu. Siempre vas a vivir las instrucciones del Espíritu. Y hay cosas que vas a dejar, aunque para ti sean bien. Y hay cosas que no tienes que van a venir a ti. Sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas que sucedan cuando tú crees con el corazón. Veamos cómo estaba agendada la vida de Jesús. Cada paso. Ahora vino Jesús y dijo, yo sé que esto no lo podían hacer ustedes, pero ahora lo van a poder hacer porque el Consolador estará en ustedes. Y Él los va a guiar a toda verdad. Los va a instruir, los va a capacitar. Pero nosotros tenemos que ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo y dejarlo que obre en nuestras vidas, pidiendo que cada palabra que yo estoy leyendo en la palabra de Dios, como lo que estuvimos leyendo hoy, se revele a nuestro corazón, sea rema, sea real en nosotros. Hermano, hermana que nos estás viendo, te decimos gracias por tu sintonía. Gracias a mis hermanos que están a través de Facebook, a través de diferentes plataformas, aquellos que están en la aplicación y en otras aplicaciones de diferentes compañías. Les decimos hasta pronto. No olvides, jamás olvides esto. Un Padre que ama como Dios nos ama, por la gracia de Él, hay que aprovechar al máximo para empezar a vivir al máximo. Tu amigo y servidor, Eduardo Urrea, le dice hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.